Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. El día de hoy continuamos con esta emocionante historia de la vida de Ruth y Noemí. Estas historias entrelazadas de dos personas que se unen por amor. Noemí, suegra de Ruth, experimentando una de las situaciones más dolorosas de sus vidas, en donde ambas han quedado viudas, ambas estaban en la tierra de Moab. Noemí había sido llevada a esta tierra por parte de su esposo, se había ido con sus hijos, con Malón y Kelión. Sin embargo, su esposo y sus hijos han muerto y ahora está ella sola con su nuera, Ruth, quien decide dejar esta tierra de Moab y regresar con Noemí a Belén, a esa ciudad de pan de donde Noemí había salido muchos años atrás. Así que están ahora llegando allí a Belén, llegan de una manera muy triste. La misma Noemí expresa que ella salió de allí siendo Noemí, cuyo nombre significa placentera y agradable, y ahora regresa con un nuevo nombre, con el nombre de Mara, que significa amargura, y está aquí sintiéndose desesperanzada, sintiéndose desvalida y en una situación en la que no hay esperanza. Ella misma le expresa a su nuera: nadie se va a casar contigo, no hay aquí esperanza, te deberías haber quedado en tu tierra. Sin embargo, vimos en el capítulo 1 cómo Ruth decidió dejar su tierra y venir y experimentar junto a Noemí su ciudad, su tierra, su lugar de sepultura y aún lo que es mejor, a su Dios, su Dios. Ruth estaba dispuesta a dejar toda idolatría, toda cultura, toda tradición para conocer al Dios verdadero que había aprendido a conocer a través de Noemí, pero ahora ella estaba dispuesta a experimentarlo en la misma tierra en donde Él había derramado su bendición. Así que Ruth está aquí con su suegra, son dos mujeres viudas, pobres, destinadas quizás a la mendicidad, pero Ruth no se deja envolver en este ambiente de amargura y desesperanza, sino que se levanta y dice: yo voy a ir a espigar, voy a ir a trabajar, y hace una expresión que sinceramente nos muestra la intencionalidad con la que esta mujer salió a trabajar, que debe ser la intencionalidad con la que nosotros debemos hacer cada labor, cada día. Y dice: voy a ir a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Esta mujer conoce de alguna manera, espiritualmente, esta mujer está consciente de la gracia de Dios, y también es entendida en la ley, porque esta mujer le pide a su suegra el permiso para ir a recoger espigas. En este tiempo se seguía la ley mosaica, en la cual Dios había establecido una manera en donde poder proteger a los pobres y a los extranjeros. Y era que los israelitas no debían de cegar todo en un campo, debían siempre dejar algo, y que aún aquello que se cayera, aquellas gavillas de trigo que se les cayera de las manos, las debían dejar para que los pobres y los extranjeros las pudieran recoger y pudieran alimentarse. Este era un programa de bienestar para los pobres. Es admirable que Dios haya pensado en absolutamente todo. Así que está aquí Ruth conociendo la ley, pero
apostándole a la gracia de Dios, sabiendo que más allá de la ley está la gracia de Dios, y ella se dispone a ir no en desesperanza, no en amargura, no en tristeza, sino en pos, en busca de la gracia de Dios, pero no de brazos cruzados, sino actuando, accionando. Así que llegó esta mujer que quizás en Moab era doña Ruth, era una señora, aquí estaba dispuesta a ser sierva, pero esto, aún con el potencial que quizás ella conocía que tenía, no vino a aminorar la manera digna en que ella iba a realizar su trabajo. Así que vino a un campo que escogió no por casualidad ni por suerte, porque no existen las casualidades ni las suertes en el Señor. Él guía nuestros pasos, Él es quien traza las sendas, y ella está bajo la dirección de Dios y llega a este campo en donde tal vez es aquí un campo en donde la recibieron. Noemí le había advertido que aquí nadie la iba a aceptar, que aquí no, quizás ella nunca iba a volver a casarse, porque había una enemistad entre los israelitas y moabitas. Recordemos que el pueblo de Moab no dejó pasar al pueblo de Israel durante el éxodo por sus tierras, así que había esa tensión siempre. Y quizás Noemí le había advertido que le iban a gritar, que tal vez la iban a insultar, pero aquí está Ruth en un campo en donde se le abrieron las puertas, y de hecho había como el conocimiento de lo que Ruth había hecho. Esto lo sabemos porque uno de los trabajadores, cuando llega el dueño de ese campo llamado Booz, es uno de los trabajadores que se encarga de decirle a Booz quién era Ruth. Así que está Ruth trabajando incansablemente, recogiendo espigas, apelando a esa ley mosaica de los pobres. Y está haciéndolo de tal manera que llama la atención de Booz. Booz llega y pregunta: ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esa joven? Y es ese trabajador el que le dice: ella es una joven moabita, ella volvió con Noemí de los campos de Moab, y le explica sin ponerle chismes, sin poner sus opiniones, sin decir, ay, a saber quién será esa mujer o a saber qué intenciones tiene. Este trabajador le dice lo que exactamente Ruth le pidió que le dejara recoger. Así que vemos a una Ruth realmente respetuosa al haber pedido a Noemí que la dejara ir a espigar, respetuosa al haberle pedido a este trabajador, quizás un capataz, que le dejara recoger gavillas, que le dejara recoger el trigo, que pudiera recoger esas gavillas. Y el trabajador lo anotó y le dijo: ha trabajado desde la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. El trabajo incansable, la manera con excelencia con que Ruth lo hacía, estaba llamando la atención del trabajador, y ahora llamaba la atención de Booz, al punto que Booz la llama. Quizás el soltero más cotizado de ese momento, era el rico, era el dueño de este campo, y la llama, y aquella alma de Ruth, quizás aquella alma cargada, ha dejado todo y está ella dándole fuerza y cubriendo las necesidades de su suegra. Seguro que era un alma cargada, era un alma agobiada, y encuentra en Booz palabras de aliento, un remedio a las angustias que puede estar cargando esta mujer. Y le dice: Booz, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Booz la acerca a él y le ofrece su protección, y no solo su protección, sino que le dice que ella puede beber del agua que sacan sus criados. Y no solo eso,
sino que le da palabras de consuelo. En el versículo 12 le dice: Jehová recompense tu obra, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Quizás en algún momento Ruth pensó: ¿qué estoy haciendo? ¿Será que tomé una decisión correcta? ¿Pudo haber pasado por su mente si había tomado la decisión correcta? Sería normal, ¿no lo creen? Pero aquí ella está teniendo una confirmación que su decisión es la más acertada cuando este hombre viene y le dice que Dios va a recompensar porque ella se ha acercado a él. Y esta mujer está admirada que haya encontrado gracia con el dueño de este campo, al punto que le pregunta: ¿por qué ha hallado gracia en tus ojos? Recordemos que ella salió en pos de buscar y de hallar gracia y la ha encontrado, pero aún así está sorprendida y está admirada. Está admirada que sea el dueño de este campo el que haya posado sus ojos sobre ella. Y aún Booz la invita a comer a su mesa. Saben, mis amados hermanos, Ruth nos representa a nosotros. Nosotros éramos como Ruth, alejados de Dios. Nosotros éramos esos extranjeros, esos enemigos de Dios, esos pecadores, rindiéndonos a ídolos en lugar de nuestro verdadero Dios. Pero al tomar la decisión de acercarnos a Él, nosotros venimos a refugiarnos bajo sus alas y hallamos gracia, una gracia que está por encima de la ley. La ley dice que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, nosotros en Jesús, Él cumplió totalmente esa ley para que nosotros pudiésemos habitar en la gracia. Y es la gracia de Él bajo la cual nosotros habitamos. Es la gracia de Él. Es el favor de Él por el cual nosotros somos hechos sus hijos, sus hijas. Hemos sido adoptadas y hemos sido invitadas a comer a su mesa, a tomar del bocado de pan. Es por su gracia que nosotros podemos deleitarnos de su palabra cada día, y por su gracia que nosotros estemos deleitándonos en este momento de conocer estas historias y de hacerlas vivas en nuestras vidas. Ruth está conociendo y está viviendo de la gracia de Dios. Booz fue más allá. Booz habló con sus criados y les dijo que no la molestaran, que no fueran a emitir ninguna opinión en contra de ella. Booz la está protegiendo. Y es el Señor mismo. Es el Señor mismo el que defiende nuestra causa cuando se levantan condenación en contra nuestra, cuando hay planes y estrategias y artimañas para vernos caer o para prevenirnos del favor y de la gracia de Dios. Dios defiende nuestra causa. Es Él quien va delante de nosotros, así como está delante de Ruth. Ruth no se merecía nada de esto. Quizás algunos de los israelitas, algunas de las otras mujeres pudieran haber dicho: pero ¿por qué esta extranjera está encontrando gracia? ¿Por qué a ella le está permitiendo esto? ¿Por qué a ella la está dejando tomar de su agua? ¿Por qué a ella le está permitiendo comer de su mesa? Quizás hayan muchas lenguas que se levanten en contra de las bendiciones que Dios trae a su vida o a mi vida. Nosotros no debemos levantar contienda, sino más bien vivir de esa plenitud que Dios nos permite vivir, sabiendo que los mayores tesoros no los vamos a encontrar aquí en la tierra. Los tesoros que nosotros debemos de acumular es en el cielo. Y para ello, lo que debemos hacer es vivir con nuestro corazón liviano, con nuestra alma liviana,
de todas las cargas, de todos los malos sentimientos, despojarnos de toda la basura de este mundo. Ruth pudo haberse llenado de ofensa, pudo haberse llenado de amargura, pudo haber cargado con un corazón lleno de decepción, de queja, pero no, está ahí, está con un corazón limpio, con un corazón que puede recibir esa gracia de Dios y puede admirarse como lo está haciendo desde una posición de humildad. Y esa es la posición que nosotros debemos mantener, una posición de humildad. Ella vino humildemente a pedir trabajo a los segadores, y también cuando Booz se acercó a ella, ella bajó su mirada. Ella bajó su mirada en señal de humildad. Y aún más, ella dijo: yo no soy ni como una de tus criadas. Esa posición de humildad es la que lleva a la exaltación. Ella fue exaltada por Booz. Booz es una figura de Jesucristo. Él es quien nos protege. Sus ojos están sobre cada uno de nosotros. Él nos invita a su mesa. Él nos da de beber de esa agua que nunca nos volverá a dar sed. Él es quien en su palabra en 1 de Pedro 5:6 nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Debemos humillarnos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos ser sobrios y velad. ¿Cómo podemos velar? Estando en oración permanente. Y de esta manera hemos de resistir firmes en la fe, así como Ruth. Dice 1 de Pedro 5:10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esta palabra debe llenarnos de esperanza y de ánimo, sabiendo que cualquier situación de tribulación que estemos pasando es pasajera, y que después que hayamos padecido lo que estemos viviendo, lo que viene es un mayor peso de gloria, es ese perfeccionamiento, esa afirmación, esa fortaleza y ese establecimiento de Dios. Y eso es lo que estamos a punto de ver en la vida de Ruth. No nos perdamos los siguientes capítulos. Verdaderamente Ruth nos ejemplifica la vida que nosotros debemos de llevar, el carácter espiritual que nosotros debemos portar. Ruth, bondadosa, una mujer sumisa, una mujer humilde, una mujer amorosa, una mujer fiel, una mujer valiente. Realmente Ruth tiene cualidades admirables que nos está presentando y que nosotros debemos seguir, al igual que Booz. Esta historia está llena de personas que nos ejemplifican el verdadero carácter espiritual que nosotros debemos buscar y que debemos en el que debemos perseverar. Booz, un hombre generoso, un hombre justo, un hombre muy bondadoso, un hombre al que se preocupa por sus empleados, un hombre que tiene una buena relación con ellos, diligente en los asuntos que le conciernen. Ciertamente damos gracias al Señor por permitirnos conocer más de Él a través de su palabra, por darnos estos ejemplos de vida que nosotros podemos y debemos seguir. Ruth se sació de la comida que Booz le compartió y también tuvo cuidado de llevarle a Noemí, a su suegra. Cuando llega a la casa, Ruth llevaba mucho más de lo que Noemí se imaginó. Llevaba una gran cantidad de trigo, llevaba esa parte del potaje que Booz había compartido con ella. Y Noemí, aún en medio de aquella situación de amargura, en este momento pudo despejarse toda esa nube de oscuridad y pudo ver la luz y pudo expresar con sus labios
la benevolencia de Dios. Así que las cosas comenzaban a ser diferentes para estas dos mujeres. Y aún hay más. Al contarle Ruth el campo donde ella había estado, que pertenecía a Booz, entonces Noemí se dio cuenta que Booz era ese pariente cercano, aquel que podía redimirles de toda esta situación de desesperanza. Recordemos Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les suceden para bien. Y esto está por verse en la vida de estas dos mujeres. Todo lo que ellas han sembrado con lágrimas lo van a saber segar con regocijo. Y nosotros hemos de ser partícipes con ellas y además hemos de saber verlo en nuestras propias vidas, teniendo una actitud como la que Ruth está mostrando, una actitud de fe, de humildad y de agradecimiento. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas, y continuaremos con el capítulo número 3, el cual nos comenzará a develar aún más de este plan de salvación que Dios tiene para nosotros a través de la vida de Ruth. Que Dios les bendiga. Les amo mucho.